El polvo rojizo se elevaba en espirales tras la caravana de 3 vehículos Land Rover que avanzaban por el camino irregular hacia el corazón del Serengeti. Dentro del segundo vehículo, Mateo Salazar ajustaba meticulosamente el objetivo de su Nikon D850, mientras el sudor resbalaba por su frente y empapaba su camisa de lino. Era septiembre de 2012, y el calor de Tanzania golpeaba sin piedad a los 8 fotógrafos que habían llegado desde diferentes partes del mundo para documentar la migración anual de Ñus. Este año tendremos la mejor luz, comentó Mateo a Diana Chen, la fotógrafa china que había conocido apenas 3 días antes en el aeropuerto de Arusha. Los guías dicen que la temporada seca se ha extendido. Veremos escenas que pocas personas han capturado. Diana asintió mientras revisaba su equipo. Como fotógrafa de National Geographic, había viajado a los rincones más remotos del planeta, pero algo en el Serengeti la inquietaba de una manera que no podía explicar. Quizás era la inmensidad del cielo africano o la sensación constante de ser observados por ojos invisibles entre la hierba alta. Los 8 fotógrafos formaban un grupo ecléctico, pero unido por la pasión común. Mateo Salazar de España, Diana Chen de China, los hermanos brasileños, Paulo y Cayo Méndez, la veterana fotógrafa de vida salvaje sudafricana, Leila Kumalo, el francés Jean-Pierre Dubois, y los estadounidenses Robert Miller y Sarah Johnson. Habían contratado los servicios de African Wildlife Expeditions, una compañía relativamente nueva, pero con buenas referencias, para adentrarse en zonas remotas del parque donde pocos turistas se aventuraban. El grupo había planeado una expedición de 2 semanas, siguiendo rutas poco convencionales para capturar imágenes únicas de la vida salvaje. Su guía principal, Kioko Mbeki, un masái de 45 años con décadas de experiencia, había diseñado un itinerario que los llevaría a través de territorios raramente visitados del Parque Nacional. Pasaremos 3 noches en el campamento norte, cerca del río Mara, explicó Kioko durante la última parada para estirar las piernas. Es una zona restringida, pero tenemos permisos especiales. Podrán fotografiar leones cazando en un entorno completamente natural, sin otros vehículos ni turistas alrededor. El entusiasmo era palpable mientras los vehículos continuaban su marcha. Sarah Johnson documentaba el viaje en su diario, escribiendo frenéticamente sobre las expectativas del grupo y los paisajes que atravesaban. 17 de septiembre, 2012. Algo en este lugar se siente diferente a cualquier otro safari que haya realizado. El aire vibra con una energía extraña. Kioko nos dijo que estamos entrando en territorios considerados sagrados por algunas tribus locales. Paulo bromea diciendo que somos los primeros en perturbar a los espíritus dormidos, pero nadie ríe realmente. Cuando llegaron al campamento norte al atardecer, el cielo se había transformado en un lienzo de rojos y púrpuras intensos. Los asistentes ya habían montado las tiendas y preparado una zona común donde cenarían bajo las estrellas. A pesar del cansancio del viaje, los fotógrafos pasaron horas compartiendo técnicas y planificando las salidas del día siguiente. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, Kioko les habló de la región. Esta parte del parque tiene historias que los guías no cuentan a los turistas comunes, dijo en voz baja, mientras las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro. Los ancianos masái dicen que es un lugar donde los límites entre mundos se difuminan, especialmente durante la luna nueva. ¿Qué tipo de límites?, preguntó Robert, siempre escéptico. Entre lo visible y lo invisible, respondió Kioko, mirando hacia la oscuridad que rodeaba el campamento. Hay zonas donde se han reportado desapariciones a lo largo de los años. Cazadores furtivos, principalmente. Entran, pero no siempre salen. Los fotógrafos intercambiaron miradas. Era el tipo de historia perfecta para una noche en la sabana, lo suficientemente inquietante para aumentar la emoción, pero no tanto como para alarmarlos realmente. Mañana saldremos antes del amanecer, continuó Kioko, cambiando de tema. Nos dividiremos en 2 grupos para cubrir más terreno. La primera salida fotográfica fue espectacular. Durante 3 días, capturaron imágenes extraordinarias, leones alimentándose, elefantes bañándose al atardecer y la increíble variedad de aves que poblaban los humedales cercanos. Cada noche, revisaban su trabajo en las pantallas de sus cámaras y computadoras portátiles, planificando meticulosamente
las expediciones del día siguiente. El cuarto día, decidieron aventurarse más lejos, hacia una zona que Kyoko llamaba el Valle Olvidado, un área que raramente aparecía en los mapas turísticos, conocida por su diversidad de depredadores. Nos dividiremos en 3 grupos, anunció Kyoko durante el desayuno. Mateo, Diana y Paulo irán hacia el este con Jabari. Leila, Cayo y Jean-Pierre tomarán la ruta norte conmigo. Robert y Sara, ustedes irán con Amani hacia las colinas occidentales. Se separaron poco después del amanecer, cada vehículo tomando su ruta asignada. El plan era reencontrarse en el campamento antes del atardecer. El grupo de Robert y Sara fue el primero en no regresar. Cuando cayó la noche y no había señales del tercer vehículo, Kyoko intentó contactarlos por radio. Solo recibió estática como respuesta. Inicialmente, supuso que se habían retrasado persiguiendo alguna oportunidad fotográfica excepcional o que quizás habían tenido algún problema mecánico menor. A medianoche, la preocupación se convirtió en alarma. Kyoko y Jabari salieron en uno de los vehículos para buscarlos, siguiendo la ruta que deberían haber tomado. Regresaron al amanecer, con rostros sombríos y sin noticias. No hay rastro del vehículo, informó Kyoko. Seguimos sus huellas hasta un punto en el valle y luego, nada, como si se hubieran desvanecido. La mañana siguiente trajo consigo una decisión inesperada por parte de los fotógrafos restantes. En lugar de esperar por un equipo de rescate, insistieron en continuar la búsqueda ellos mismos. Conocemos mejor esta zona que cualquier equipo de rescate que envíen desde Arusha, argumentó Mateo. Podemos cubrir más terreno si nos dividimos nuevamente. Kyoko se opuso inicialmente, pero finalmente cedió ante la determinación del grupo. Se dividieron en 2 equipos. Mateo, Diana y Paulo continuarían con Kyoko hacia el oeste, mientras Leila, Cayo y Jean-Pierre explorarían el norte con Jabari. Fue la última vez que alguien vio con vida a los 8 fotógrafos. Los 2 vehículos, con sus guías y pasajeros, desaparecieron ese día. El campamento quedó abandonado, con las tiendas aún montadas, el equipo fotográfico adicional disperso y las computadoras portátiles en las mesas, como si sus dueños hubieran planeado regresar en cualquier momento. Cuando ninguno de los grupos estableció contacto por radio esa noche, los asistentes del campamento, alarmados, iniciaron el protocolo de emergencia. Para el momento en que las autoridades del parque y los equipos de rescate llegaron 3 días después, el misterio ya se había sellado bajo el implacable sol africano. El sol castigaba sin piedad mientras los helicópteros sobrevolaban las extensiones interminables del Serengeti. Los equipos de búsqueda habían establecido un perímetro de 50 kilómetros alrededor del último punto conocido donde se había visto a los fotógrafos. La noticia de la desaparición de 8 extranjeros y 3 guías locales se propagó rápidamente, primero por Tanzania y luego por el mundo. Elena Salazar esperaba junto al teléfono en Barcelona. Como hermana menor de Mateo, había sido la primera en recibir la llamada de la embajada española en Tanzania. Lo encontrarán, le había dicho a su madre, intentando proyectar una confianza que no sentía. Mateo conoce la naturaleza mejor que nadie. Estará guiando a los demás. En Shanghái, los padres de Diana Chen fueron informados por representantes de National Geographic. En Sao Paulo, la esposa embarazada de Paulo Méndez escuchaba incrédula mientras los oficiales consulares explicaban la situación. Escenas similares se desarrollaban en Johannesburgo, París y Boston. Durante las primeras semanas, la operación de búsqueda fue la más grande en la historia reciente del Serengeti. Las autoridades tanzanas, conscientes de las implicaciones para el turismo, destinaron recursos significativos. Rastreadores Masái, conocidos por sus habilidades legendarias, se unieron a la búsqueda, siguiendo huellas que los equipos modernos pasaban por alto. Ibrahim Nyerere, el jefe del equipo de guardaparques, dirigía personalmente las operaciones. No tiene sentido, declaró en una rueda de prensa improvisada 3 semanas después de la desaparición. Hemos encontrado un vehículo abandonado cerca del Valle Occidental, pero ningún rastro de los otros 2. No hay señales de ataque animal, no hay pertenencias dispersas, no hay nada. El único vehículo encontrado era el que supuestamente habían utilizado Robert y Sara. Estaba intacto, con las llaves en el contacto,
2 botellas de agua a medio consumir en los portavasos y las cámaras de los fotógrafos cuidadosamente guardadas en sus mochilas en el asiento trasero. No había huellas alrededor, excepto las del propio vehículo, como si sus ocupantes hubieran sido levantados directamente desde sus asientos. A medida que pasaban los días, los titulares internacionales comenzaron a especular. Safari maldito. 8 fotógrafos desaparecen sin dejar rastro. Misterio en el Serengeti. Accidente, secuestro o algo más siniestro. Las autoridades tanzanas desconcertadas. Ante desaparición masiva. Teorías conspiranoicas florecieron en Internet. Algunos sugirieron que los fotógrafos habían sido secuestrados por traficantes de marfil, al haber documentado accidentalmente sus operaciones. Otros señalaron la posibilidad de que hubieran descubierto algún sitio gubernamental secreto. Las explicaciones más extravagantes involucraban desde alienígenas hasta cultos secretos operando en la región. Para las familias, cada día era una tortura. Los padres de Caio y Paulo Mendes volaron a Tanzania y establecieron una base en Arusha, negándose a regresar a Brasil sin sus hijos. La esposa de Jean-Pierre Dubois, una influyente periodista francesa, utilizó sus contactos para mantener la presión mediática sobre las autoridades tanzanas. Mi esposo no simplemente se esfumó en el aire, declaró en una entrevista televisiva que se volvió viral. Alguien sabe algo, y no descansaré hasta descubrir la verdad. Después de 2 meses, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir. Los helicópteros regresaron a sus bases. Los equipos internacionales fueron retirados y solo un pequeño grupo de guardaparques continuó con búsquedas rutinarias. African Wildlife Expeditions, la compañía que había organizado el safari, cerró operaciones en medio de demandas judiciales y acusaciones de negligencia. Las familias, unidas por la tragedia, formaron la Fundación 8 Objetivos, dedicada a mantener viva la búsqueda y a presionar a los gobiernos para no abandonar el caso. Durante los primeros años, organizaron expediciones privadas, contratando a exmilitares especialistas en búsqueda y rescate, detectives privados e incluso a un grupo de antropólogos especializados en tribus aisladas del África Oriental. Ninguno regresó con respuestas. Ibrahim Nyerere, quien eventualmente se convirtió en el director del Parque Nacional Serengeti, nunca abandonó el caso. Incluso cuando las búsquedas oficiales se redujeron a verificaciones ocasionales, él mantuvo un pequeño equipo dedicado exclusivamente a investigar cualquier pista nueva. Su oficina en la sede del parque tenía una pared completa cubierta con mapas, fotografías y notas relacionadas con la desaparición. Es el gran misterio de mi carrera, confesó a un periodista 5 años después del incidente. He visto personas perdidas en la sabana, ataques de animales, incluso casos de cazadores furtivos que desaparecen intentando evadir a nuestros guardias. Pero nunca algo como esto. 11 personas no desaparecen sin dejar rastro. Con el paso de los años, las teorías cambiaron. Los rumores sobre actividades criminales dieron paso a explicaciones más prosaicas. Quizás se habían adentrado en una zona con gases tóxicos naturales. Tal vez habían sido víctimas de alguna enfermedad desconocida y altamente contagiosa que los había incapacitado rápidamente, dejándolos vulnerables a los depredadores que luego dispersaron los restos. Para 2017, 5 años después de la desaparición, el caso había pasado de ser una noticia internacional a convertirse en uno de esos misterios persistentes que ocasionalmente reaparecen en documentales sobre casos sin resolver. National Geographic publicó un extenso reportaje titulado El silencio del Serengeti, recopilando el trabajo anterior de Diana Chen e investigando las circunstancias de la desaparición. Las familias continuaron con sus vidas, marcadas por la ausencia y la incertidumbre. Elena Salazar, hermana de Mateo, abandonó su carrera como arquitecta para convertirse en fotógrafa de naturaleza, determinada a continuar el legado de su hermano. La hija de Paulo Mendes, nacida 3 meses después de su desaparición, creció conociendo a su padre únicamente a través de sus fotografías y las historias que su madre le contaba. Lo más difícil es no saber, explicó María Méndez, la esposa de Paulo, en el 10º aniversario de la desaparición. No hay un cuerpo que enterrar, no hay un lugar donde llorar. Algunos días me despierto pensando que quizás
Hoy será el día en que suene el teléfono y escuche su voz. En Tanzania, el caso se convirtió en parte del folclore local. Los guías de safari lo mencionaban en voz baja a los turistas, especialmente cuando se acercaban a la región donde había ocurrido la desaparición. Algunas comunidades masái cercanas al parque incorporaron el incidente a sus historias tradicionales, describiéndolo como una advertencia sobre los peligros de perturbar ciertos lugares sagrados. Ibrahim Nyerere, ya cercano a la jubilación, seguía visitando el área periódicamente. En una de esas visitas, en marzo de 2022, casi 10 años después de la desaparición, notó algo inusual mientras examinaba viejas fotografías aéreas de la región, un pequeño reflejo metálico en una zona densamente arbolada que no aparecía en imágenes anteriores. Intrigado, organizó una expedición para investigar. Lo que encontró marcaría el principio del fin del misterio. La temporada de lluvias de 2022 había sido particularmente intensa en el norte de Tanzania. Ríos que normalmente eran poco más que arroyos se habían convertido en caudalosas corrientes que arrasaban con todo a su paso. En algunas zonas del Serengeti, la vegetación había crecido con una densidad sin precedentes, transformando el paisaje y revelando secretos largo tiempo ocultos. Ibrahim Nyerere, acompañado por 2 guardaparques veteranos y un geólogo, se adentró en la zona que había identificado en las fotografías aéreas. El acceso era complicado. Tuvieron que abandonar el vehículo y continuar a pie durante varios kilómetros, abriéndose paso entre una vegetación que parecía resistirse a su avance. Siempre tuve la sensación de que estábamos buscando en el lugar equivocado, comentó Ibrahim mientras cortaba una rama con su machete. Nos concentramos en las zonas abiertas, pensando en términos de visibilidad y accesibilidad. Nunca consideramos seriamente que pudieran haberse adentrado tanto en esta zona. El área era conocida como Bonde la Nyani, el Valle de los Babuinos, por la numerosa población de estos primates que habitaba entre los acantilados rocosos que bordeaban un estrecho cañón. Pocas personas se aventuraban allí. Incluso los masái locales evitaban el lugar, citando antiguas prohibiciones tribales. Tras casi 4 horas de caminata, el grupo llegó a un pequeño claro donde la vegetación cedía ante un afloramiento rocoso. El reciente desprendimiento causado por las lluvias había expuesto una grieta en la pared de roca, apenas lo suficientemente ancha para que una persona delgada pudiera deslizarse por ella. Ahí, señaló Ibrahim, ese reflejo metálico que vimos en las fotos debe venir de ahí dentro. Kamau, el más delgado de los guardaparques, fue el designado para explorar la abertura. Con una linterna entre los dientes y una cuerda atada a su cintura, se introdujo lentamente en la grieta. Los demás esperaron en tenso silencio, escuchando el roce de su cuerpo contra la roca y sus ocasionales gruñidos de esfuerzo. Pasaron 15 minutos antes de que su voz amortiguada emergiera de la oscuridad. «Tienen que ver esto. No puedo describirlo». Uno por uno, los demás se deslizaron por la grieta, que gradualmente se ensanchaba hasta desembocar en una caverna de tamaño considerable. Sus linternas revelaron un espacio natural modificado por manos humanas. Pequeñas plataformas talladas en la roca, restos de lo que parecían haber sido antorchas fijadas a las paredes y marcas incomprensibles grabadas en la piedra. Pero lo que captó inmediatamente su atención fue el montículo en el centro de la caverna. No era una formación natural. Alguien había apilado cuidadosamente equipos fotográficos, trípodes, flashes, objetivos y varias mochilas con logotipos de marcas reconocibles. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo rojizo, pero sorprendentemente bien conservado considerando el tiempo transcurrido. 10 años, murmuró Ibrahim, arrodillándose junto al montículo. Y han estado aquí durante 10 años. Con manos temblorosas, comenzó a examinar los objetos. Las mochilas contenían efectos personales, ropa, libretas, medicamentos y documentos de identidad que confirmaban que pertenecían a los fotógrafos desaparecidos. En una esquina de la caverna encontraron 3 uniformes de guía cuidadosamente doblados con las insignias de African Wildlife Expeditions aún visibles. «Es como si hubieran dejado todo voluntariamente», observó el geólogo, perplejo. «No hay señales de lucha, no hay desorden, parece casi ceremonial». Pero el descubrimiento más significativo
estaba dentro de una resistente caja metálica Pelican, sellada herméticamente y escondida bajo una de las plataformas rocosas. Ibrahim la abrió con cuidado, revelando su contenido: 12 rollos de película fotográfica, cada uno en su contenedor original, etiquetados meticulosamente con fechas correspondientes a los días de la desaparición. «Esto es extraordinario», dijo Ibrahim, sosteniendo uno de los rollos contra la luz de su linterna. «Film de 36 mm, película real, no tarjetas de memoria digitales». Algunos de ellos seguían usando formato analógico junto con sus equipos digitales. Junto a los rollos de película había un cuaderno de tapa dura. En la primera página, una sola línea escrita con una caligrafía apresurada: «Lo que vimos no debería existir. Si encuentran esto, no busquen más. Por nuestro bien». El resto del cuaderno estaba en blanco. Continuaron explorando la caverna durante horas, documentando meticulosamente cada hallazgo. No había esqueletos, ni restos humanos de ningún tipo. Tampoco encontraron los otros 2 vehículos desaparecidos. Era como si los fotógrafos y sus guías hubieran entrado en la caverna, dejado sus pertenencias cuidadosamente organizadas y luego desaparecido. La noticia del descubrimiento se filtró a los medios antes de que las autoridades pudieran preparar un comunicado oficial. Cuando Ibrahim y su equipo regresaron a la sede del parque, ya había periodistas esperando. La historia revivió el interés internacional en el caso, con titulares que proclamaban: «Hallazgo extraordinario en el Serengeti. Descubren pertenencias de fotógrafos desaparecidos hace una década. Caverna secreta. Contiene pistas sobre el misterio del safari perdido. Rollos de película sin revelar. Podrían contener la clave del enigma». Para las familias, el descubrimiento reavivó emociones complejas. Por un lado, era la primera evidencia concreta en 10 años, una confirmación de que sus seres queridos habían estado realmente en ese lugar remoto. Por otro, la ausencia de restos humanos prolongaba la agonía de la incertidumbre. «Es casi más doloroso ahora», confesó Elena Salazar a un periodista. «Durante años me había resignado a la idea de que mi hermano había muerto en algún accidente en la sabana. Ahora no sé qué pensar. ¿Por qué dejarían sus pertenencias así? ¿Dónde fueron después?». Los rollos de película se convirtieron inmediatamente en el centro de atención. Fueron transportados bajo estrictas medidas de seguridad a un laboratorio especializado en Dar es Salaam. El proceso de revelado requirió extremo cuidado. Después de tanto tiempo, la película se había vuelto frágil y sensible. Durante semanas, el mundo contuvo la respiración, esperando lo que esas imágenes podrían revelar. Expertos en fotografía, investigadores forenses e incluso criptógrafos fueron convocados para analizar cualquier pista que pudiera emerger de aquellos rollos. Finalmente, a principios de mayo de 2022, el Ministerio de Turismo y Recursos Naturales de Tanzania convocó a una rueda de prensa. Las familias de los desaparecidos fueron notificadas con antelación y volaron a Dar es Salaam para estar presentes. El director del laboratorio, flanqueado por funcionarios gubernamentales y por Ibrahim Nyerere, se acercó al podio con expresión grave. «Hemos completado el proceso de revelado y digitalización de los 12 rollos de película encontrados en la caverna del Serengeti», anunció. «Lo que hemos descubierto es desconcertante». Una pantalla grande detrás de él se iluminó, mostrando la primera imagen, una fotografía aparentemente normal de un amanecer en la sabana, con la silueta de una acacia recortada contra el cielo rojizo. Las primeras imágenes son lo que esperaríamos: paisajes, animales, momentos cotidianos del safari, continuó el director. Pero a medida que avanzamos en la secuencia cronológica, las fotografías comienzan a cambiar. La pantalla mostró otra imagen, un grupo de elefantes junto a un abrevadero. Nada inusual, excepto por una extraña distorsión lumínica en el borde del encuadre, como un reflejo imposible que no correspondía con ninguna fuente de luz visible. «A partir de aquí, las anomalías visuales aumentan», explicó el director, mientras la presentación continuaba mostrando imágenes cada vez más perturbadoras. Una fotografía de lo que parecía ser un león a la distancia, pero con proporciones ligeramente incorrectas y una postura que ningún felino adoptaría naturalmente. Un paisaje donde la línea del horizonte se curvaba imposiblemente, sin que hubiera una explicación óptica para tal distorsión.
Una secuencia de 3 imágenes de una manada de ñus cruzando un río, donde en cada foto sucesiva algunos animales parecían desdibujarse, transformándose en formas que no eran completamente reconocibles como ñus, ni como ninguna otra criatura conocida. Y finalmente, la imagen que provocó jadeos audibles en la sala de prensa. Una fotografía tomada aparentemente desde dentro de la caverna, mostrando la entrada y más allá, un paisaje que definitivamente no era el Serengeti. No era África, posiblemente ni siquiera era la Tierra. No podemos explicar lo que vemos en estas imágenes, concluyó el director del laboratorio. Nuestros expertos han descartado manipulación fotográfica, doble exposición o defectos en el revelado. Lo que sea que captaron estas cámaras es real. En la audiencia, Elena Salazar sostenía con fuerza la mano de María Méndez. Por primera vez en 10 años tenían algo tangible, no respuestas, sino preguntas aún más profundas, pero al menos ahora sabían que debían buscar en una dirección completamente inesperada. El descubrimiento de los rollos fotográficos transformó la investigación. Lo que había sido un caso de personas desaparecidas se convirtió en algo mucho más complejo, un enigma que atraía a investigadores de diversas disciplinas científicas. Ya no se trataba simplemente de encontrar a 8 fotógrafos y 3 guías. Ahora la pregunta era, ¿qué habían documentado y cómo se relacionaba esto con su desaparición? Las imágenes más perturbadoras no fueron reveladas al público, una decisión que generó controversia, pero que las autoridades tanzanas defendieron citando consideraciones de seguridad nacional e internacional. Sin embargo, suficiente información se filtró para que científicos, teóricos de conspiración y curiosos de todo el mundo comenzaran a formar sus propias hipótesis. A finales de mayo de 2022, un equipo interdisciplinario fue formado para investigar la caverna y su entorno. Incluía geólogos, físicos, biólogos, antropólogos y especialistas en fenómenos ópticos atmosféricos. Ibrahim Nyerere, ahora convertido en una celebridad reluctante, supervisaba las operaciones. Estamos tratando esto como una investigación científica, no como un caso policial, explicó a los medios. Cualquiera que sea el fenómeno que estos fotógrafos documentaron, parece estar localizado en esta región específica. Nuestra prioridad es entenderlo, no sensacionalizarlo. La primera revelación importante vino de un lugar inesperado. Akachi Okoro, una lingüista especializada en lenguas africanas antiguas, identificó las marcas grabadas en las paredes de la caverna. No son aleatorias, presentó en una reunión del equipo. Es una variante extremadamente rara de un sistema de escritura proto-nilótico utilizado por civilizaciones pre-Masái hace aproximadamente 3000 años. Estas inscripciones son mucho más antiguas que la presencia de los fotógrafos. Su traducción preliminar sugería que el lugar había sido considerado sagrado o prohibido durante milenios. Las inscripciones hablaban de un velo delgado, un pasaje entre mundos, y advertían sobre los peligros de mirar demasiado tiempo al otro lado. Mientras tanto, Elena Salazar había iniciado su propia investigación paralela. Como fotógrafa profesional con conexiones en la industria, logró acceso a archivos que las autoridades habían pasado por alto. Específicamente, se centró en reconstruir el trabajo anterior de cada uno de los fotógrafos desaparecidos. No creo que su reunión en Tanzania fuera coincidencia, teorizó durante una videollamada con las otras familias. Eran 8 fotógrafos de diferentes países, diferentes especialidades, diferentes estilos. ¿Qué los unía? ¿Por qué específicamente ellos? Su búsqueda la llevó a un descubrimiento fascinante. En los años previos a la expedición del Serengeti, cada uno de los fotógrafos había capturado, aparentemente por accidente, anomalías visuales similares a las encontradas en los rollos revelados, un reflejo imposible en una fotografía urbana de Jean-Pierre en París, una distorsión inexplicable en el horizonte en un amanecer fotografiado por Sarah en Nueva Inglaterra, una sombra de forma imposible en una toma de vida salvaje de Leila en Botswana, pequeñas anomalías que habían sido descartadas como errores técnicos, reflejos o simplemente curiosidades fotográficas. Creo que fueron elegidos, explicó Elena durante una entrevista con un documental de la BBC. O quizás ellos mismos fueron atraídos a ese lugar precisamente porque ya habían captado fragmentos de
Lo que sea que hay allí. La reconstrucción de los días previos a la desaparición reveló otro detalle significativo. Quito Amboseli, un empleado de bajo rango de African Wildlife Expeditions, que había ayudado a preparar el equipo para la expedición, recordó una conversación que había escuchado entre Kioko Mbeki, el guía principal, y un anciano masái que había visitado el campamento base. El anciano estaba agitado, recordó Quito. Sa le dijo a Kioko que cancelara la expedición, que la ruta planeada pasaba demasiado cerca del lugar donde el mundo se dobla. Kioko lo escuchó con respeto, pero después se rió con los otros guías, diciendo que los turistas pagaban precisamente para ver lugares que otros no visitaban. Esta información, combinada con el análisis de las inscripciones en la caverna, comenzó a sugerir que las leyendas locales habían advertido sobre este fenómeno durante siglos. No era solo una superstición. Las tribus de la región habían desarrollado un conocimiento empírico sobre zonas peligrosas que debían evitarse. Para julio de 2022, el equipo científico había identificado una anomalía física en la región. Utilizando instrumentos de alta precisión, detectaron fluctuaciones magnéticas irregulares centradas exactamente en el área donde se encontraba la caverna. Las lecturas son inconsistentes con cualquier fenómeno geológico conocido, explicó la Da Aditi Sharma, física teórica de la Universidad de Cambridge. Es como si el tejido del espacio-tiempo fuera ligeramente más delgado aquí. No estoy sugiriendo nada sobrenatural, pero estamos observando propiedades físicas que desafían nuestros modelos actuales. El análisis espectral de las fotografías reveló otra capa del misterio. Las distorsiones luminosas capturadas en los rollos presentaban patrones de frecuencia que no correspondían con ninguna fuente de luz natural o artificial conocida. Es luz, pero no como la conocemos, comentó el Dr. Wei Chen, especialista en óptica. Si tuviera que aventurar una hipótesis, diría que estas imágenes están capturando radiación proveniente de otro lugar, otro espacio con propiedades físicas diferentes al nuestro. A medida que estas piezas se unían, emergió una teoría improbable pero cada vez más respaldada por evidencia. La caverna del Bond de Laniani era de algún modo un punto de contacto entre diferentes realidades. Un lugar donde, bajo ciertas condiciones, era posible percibir y quizás incluso transitar hacia otro plano de existencia. Esta teoría ganó credibilidad cuando Ibrahim Nyerere hizo un descubrimiento perturbador en los archivos coloniales británicos. Un informe de 1887, escrito por el explorador Sir William Blackwood, mencionaba brevemente el caso de 3 porteadores que se desvanecieron ante nuestros ojos, mientras su expedición acampaba cerca del actual Serengeti. El incidente había sido atribuido a alucinaciones causadas por la fiebre y relegado a una nota al pie en la historia de la exploración africana. Cuanto más investigamos, más casos similares encontramos, señaló Ibrahim. Personas que desaparecen sin dejar rastro en esta región específica. La mayoría son locales o trabajadores anónimos, por lo que nunca generaron atención internacional como los fotógrafos. Para las familias, estas revelaciones provocaban sentimientos contradictorios. Por un lado, la posibilidad de que sus seres queridos hubieran encontrado algo verdaderamente extraordinario daba un nuevo significado a su desaparición. Por otro, la naturaleza del fenómeno sugería una verdad dolorosa. Probablemente nunca regresarían. María Méndez, que había criado sola a la hija de Paulo durante 10 años, expresó esta ambivalencia. Me consuela pensar que Paulo no sufrió, que quizás incluso eligió ir hacia esa otra realidad, que su desaparición fue parte de un descubrimiento más grande que él mismo. Pero mi hija sigue preguntando por qué su padre no vuelve, y no sé cómo explicarle algo que ni yo misma comprendo. En octubre de 2022, casi 6 meses después del descubrimiento de la caverna, el equipo científico presentó sus conclusiones preliminares en una conferencia cerrada. Aunque evitaron términos sensacionalistas como portal o dimensión paralela, su informe técnico describía esencialmente eso, un punto donde las leyes físicas se comportaban de manera anómala, permitiendo la percepción de, y potencialmente el acceso a, un espacio-tiempo distinto al nuestro. El informe incluía una recomendación contundente:
sellar la caverna permanentemente y establecer una zona de exclusión de 5 kilómetros a su alrededor. No por miedo a lo desconocido, sino por una preocupación mucho más pragmática. La estabilidad de la anomalía parecía estar deteriorándose. Las fluctuaciones magnéticas son cada vez más intensas y frecuentes, advirtió la doctora Pusintarayan Sharma. Cualquiera que se aventure demasiado cerca corre un riesgo significativo. El gobierno tanzano acogió la recomendación y declaró la zona como área restringida, oficialmente por preocupaciones ambientales y geológicas. Mientras la comunidad científica debatía las implicaciones teóricas del descubrimiento, Elena Salazar emprendió una última misión personal. Convenció a Ibrahim Nyerere para que la acompañara a la caverna antes de que fuera sellada definitivamente. «Necesito ver dónde Mateo estuvo por última vez», insistió. «Necesito entender qué vio, qué lo atrajo». La visita fue breve y estrictamente controlada. Elena llevó consigo una vieja cámara analógica de su hermano, similar a la que él había usado para capturar las imágenes finales. Mientras documentaba la caverna, tuvo una experiencia que posteriormente describió como transformadora. Por un instante, mientras miraba a través del visor hacia la entrada de la caverna, vi algo diferente. No era el Serengeti lo que se veía afuera, era un paisaje imposible, con una luz que no pertenecía a nuestro mundo. Duró solo un segundo, pero entendí por qué mi hermano no pudo resistir la tentación de seguir mirando, de seguir fotografiando, de acercarse cada vez más. Esa noche, en el campamento base, Elena escribió en su diario: «Ahora entiendo que Mateo y los demás no fueron víctimas, fueron exploradores que encontraron la frontera última, no el espacio exterior, no las profundidades del océano, sino el límite mismo de nuestra realidad. No sé si están vivos en algún sentido que podamos comprender, pero estoy convencida de que tomaron una decisión consciente. Vieron algo maravilloso y terrible, y eligieron ir hacia ello con los ojos abiertos, como han hecho los grandes exploradores a lo largo de la historia». El día en que la caverna iba a ser sellada, una tormenta inesperada azotó el Serengeti. Relámpagos iluminaban el cielo con patrones erráticos, mientras los ingenieros trabajaban apresuradamente para completar el proceso antes de que la lluvia torrencial hiciera imposible la operación. Ibrahim Nyerere observaba desde una tienda de campaña improvisada. A sus 58 años, sentía que este caso había definido los últimos 10 años de su carrera, transformándolo de un simple guardaparques en un testigo de algo que reescribiría los límites de lo conocido, aunque ese conocimiento estuviera destinado a permanecer clasificado por décadas. «Es fascinante cómo todo encaja ahora», comentó a Elena Salazar, quien había insistido en estar presente para el sellado. Las historias masái sobre personas que desaparecían, las advertencias de los ancianos, incluso la ausencia de grandes depredadores en esta zona específica, los animales siempre lo supieron. Sentían que algo aquí no estaba bien. Mientras conversaban, uno de los científicos entró apresuradamente en la tienda, sosteniendo una tableta con datos en tiempo real. «Las lecturas electromagnéticas se están disparando», informó con urgencia. «La tormenta parece estar amplificando la anomalía. Nunca habíamos visto valores tan altos». Ibrahim ordenó la evacuación inmediata de todo el personal no esencial. Solo quedaron los ingenieros necesarios para completar el sellado y un pequeño equipo científico para documentar los datos finales. Fue entonces cuando ocurrió. Un relámpago de intensidad inusual impactó directamente sobre la entrada de la caverna, iluminando toda el área con una luz cegadora que no parecía completamente natural. Tenía un tono violáceo que ninguno de los presentes había visto jamás en un fenómeno atmosférico. Cuando la luz se disipó y pudieron volver a mirar, algo había cambiado. Junto a la entrada de la caverna, ahora parcialmente sellada, yacía un objeto que no había estado allí momentos antes, una mochila desgastada pero reconocible, con el logotipo de National Geographic claramente visible. «Es de Diana», susurró Elena, acercándose lentamente al objeto como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Ibrahim ordenó a todos mantener la distancia mientras él y un científico se aproximaban con cautela. Con guantes protectores, examinaron la mochila. Estaba empapada, no por la lluvia actual, sino como si hubiera estado sumergida durante largo tiempo.
y aunque mostraba signos de desgaste, no correspondían con 10 años de exposición a los elementos. Dentro encontraron algo extraordinario, una cámara digital moderna, de un modelo que no existía en 2012 cuando los fotógrafos desaparecieron, y junto a ella, una libreta resistente al agua con páginas llenas de una escritura apretada y frenética. El diario pertenecía a Diana Chen, pero las fechas en sus entradas no tenían sentido. Abarcaban desde 2012 hasta 2022, como si hubiera seguido escribiendo durante todos esos años. Las primeras entradas describían lo que había sucedido después de que los fotógrafos descubrieran la caverna. 19 de septiembre, 2012. No sé si esta fecha tiene algún significado aquí. El tiempo parece fluir diferente. Hemos cruzado hacia algún tipo de realidad paralela, siguiendo las luces que primero aparecieron en nuestras fotografías. Kyoko dijo que los ancianos Masái conocían este lugar, que lo llamaban la tierra donde el cielo se dobla. No nos advirtió hasta que fue demasiado tarde, cuando la curiosidad ya nos había atrapado a todos. Aquí todo es similar, pero distinto. La vegetación, los animales, incluso la luz. Es como el Serengeti, visto a través de un prisma imposible. Nos mantenemos juntos. Robert intenta mapear este lugar, pero las brújulas no funcionan, y el sol parece moverse según patrones impredecibles. Las entradas continuaban, documentando la supervivencia del grupo en ese entorno alienígena pero reconocible. Habían encontrado agua y alimentos, aunque describía su sabor como casi correcto, pero con notas que no pertenecen a nuestro mundo. Mencionaba encuentros con criaturas que parecían versiones ligeramente alteradas de la fauna africana, jirafas con proporciones imposibles, leones con comportamientos que contradecían todo lo conocido sobre estos felinos. A medida que las entradas avanzaban en el tiempo, se volvían más inquietantes. Fecha desconocida. Estamos cambiando. Lo notamos primero en Amani, luego en Jean-Pierre. Sus ojos reflejan la luz de manera diferente ahora. Paulo dice que es simple adaptación, que nuestros cuerpos están respondiendo a las propiedades físicas de este lugar. Pero es más que eso. Estamos empezando a percibir cosas que antes eran invisibles para nosotros. Estructuras en el aire, patrones en el movimiento de las nubes que contienen información. Las últimas entradas revelaban que el grupo había encontrado otras personas allí, individuos de diferentes épocas y lugares que también habían cruzado inadvertidamente. Algunos llevaban décadas en ese mundo paralelo, otros apenas días, aunque el tiempo parecía transcurrir de manera no lineal. La entrada final, fechada aparentemente pocos días antes del descubrimiento de la mochila, contenía un mensaje aterrador y esperanzador a la vez. He encontrado un camino de regreso, o al menos un punto donde nuestros mundos vuelven a tocarse. No sé si funcionará, o si llegaré al mismo momento del que partimos. Los demás han decidido quedarse. Se han adaptado demasiado. Temen que sus cuerpos ya no puedan sobrevivir en nuestro mundo original. En cierto modo, se han convertido en nativos de este lugar. Si alguien encuentra esto, estamos vivos, aunque cambiados. No intenten seguirnos. Sellad este pasaje. Lo que existe al otro lado no es maligno, pero no está hecho para nosotros, no inicialmente. Te transforma gradualmente hasta que ya no eres completamente humano, aunque tampoco eres otra cosa definible. Mateo quería que dijera esto específicamente a su hermana Elena. No me arrepiento. He visto y fotografiado lo que ningún otro fotógrafo humano jamás capturará. Cada día aquí es asombro puro. Te quiero, pero no puedo volver. Mi cuerpo ya respira de manera diferente. La tarjeta de memoria de la cámara contenía imágenes que desafiaban la comprensión, paisajes de una belleza inquietante, con colores que parecían existir justo en el límite de la percepción humana, animales con anatomías sutilmente alteradas, y lo más impactante, fotografías de los propios miembros del grupo. Se les veía cambiados, pero no de forma grotesca o terrorífica. Era una transformación más sutil. Sus ojos reflejaban la luz de manera diferente. Sus movimientos capturados en las imágenes sugerían una gracia que no parecía completamente humana, y en algunas tomas, sus siluetas parecían difuminarse ligeramente en los bordes, como si estuvieran gradualmente integrándose con su entorno. El hallazgo de la mochila de Diana provocó intensos debates entre los científicos y funcionarios presentes. Algunos argumentaban que debían reabrir la investigación,
quizás incluso intentar establecer contacto con los fotógrafos. Otros, incluyendo a la Dokarapi Saratra Sharma, insistían en que el sellado debía completarse inmediatamente. No es un simple portal entre dos lugares, explicó. Es una membrana entre diferentes estados de la realidad y está desestabilizándose. Si no la sellamos ahora, el fenómeno podría expandirse con consecuencias imposibles de predecir. La decisión final recayó en Ibrahim Nyerere. Después de consultar brevemente con Elena Salazar, ordenó completar el sellado. Ellos tomaron su decisión, dijo Ibrahim, mientras los ingenieros reanudaban su trabajo. Nosotros debemos respetar esa elección y proteger ambos mundos. Elena, sosteniendo la mochila de Diana contra su pecho, asintió en silencio. El proceso de sellado se completó antes del anochecer, utilizando una combinación de cemento de alta densidad y materiales compuestos especialmente diseñados para bloquear radiación electromagnética. La entrada de la caverna quedó permanentemente cerrada. Sensores remotos fueron instalados en el perímetro para monitorear cualquier cambio en las lecturas anómalas. En los días siguientes, las autoridades tanzanas enfrentaron el dilema de qué información hacer pública. Finalmente optaron por una verdad parcial. Anunciaron el descubrimiento del diario y algunas fotografías, confirmando que los fotógrafos habían sobrevivido inicialmente a su desaparición, pero mantuvieron clasificados los detalles sobre la naturaleza exacta del fenómeno. Para las familias, el diario de Diana proporcionó una clausura agridulce. Sus seres queridos estaban vivos, o lo habían estado hasta hace poco, pero en un sentido fundamental, los habían perdido para siempre. Mi hermano encontró lo que siempre buscó, reflexionó Elena Salazar en el memorial realizado 6 meses después del descubrimiento. Como fotógrafo, siempre intentó capturar lo extraordinario dentro de lo ordinario, revelar las realidades ocultas que existen junto a la nuestra. Al final, no solo las fotografió, se convirtió en parte de ellas. La Fundación 8 Objetivos fue reorganizada con una nueva misión: preservar el legado de los fotógrafos desaparecidos y promover la exploración responsable de los misterios del mundo natural. Una exposición itinerante, mostrando el trabajo anterior de los 8 fotógrafos, junto con una selección cuidadosamente curada de las imágenes recuperadas, recorrió museos de todo el mundo, atrayendo a millones de visitantes. Ibrahim Nyerere, tras su jubilación en 2023, escribió un libro titulado El Umbral, detallando su participación en el caso sin revelar los aspectos más sensibles. En el epílogo reflexionaba: a veces me pregunto si hicimos lo correcto al sellar ese pasaje, no porque dude de los peligros, sino porque pienso en todas las fronteras que la humanidad ha cruzado a lo largo de su historia. Océanos, montañas, el espacio exterior. Siempre ha habido riesgos, siempre ha habido transformaciones. Quizás lo que encontraron nuestros fotógrafos no es tan diferente. Otra frontera, otro mundo que cambia a quienes se atreven a explorarlo. Pero algunas fronteras, tal vez, no estamos destinados a cruzarlas como especie, al menos no todavía. Algunas deben ser encontradas individualmente, por aquellos lo suficientemente valientes o curiosos para dar el paso. En mis sueños, a veces veo a Mateo, Diana y los demás, moviéndose con gracia imposible a través de paisajes que desafían la comprensión, sus cámaras capturando maravillas que ningún ojo humano común verá jamás. Y en estos sueños no parecen perdidos o atrapados, parecen finalmente exactamente donde pertenecen. La zona alrededor de la caverna sellada permanece restringida hasta hoy. Los guías de safari evitan mencionar la ubicación exacta, aunque las historias sobre los 8 fotógrafos desaparecidos se han convertido en parte del folclore local. Ocasionalmente, visitantes al Serengeti reportan fenómenos extraños en la distancia: luces imposibles en el horizonte, animales con formas ligeramente distorsionadas que desaparecen cuando intentan fotografiarlos, o la sensación momentánea de que el paisaje a su alrededor no es completamente consistente con la realidad que conocen. Los científicos atribuyen estos reportes a espejismos, efectos atmosféricos comunes en la sabana, o simple sugestión inspirada por las historias que han escuchado. Pero cada pocos años, un fotógrafo o turista regresa del Serengeti con imágenes que contienen pequeñas anomalías,
reflejos imposibles, distorsiones sutiles en el horizonte o sombras que no corresponden con ninguna fuente visible de luz. Estas fotografías eventualmente encuentran su camino hasta Elena Salazar, quien las añade silenciosamente a una colección privada en su estudio en Barcelona. No comparte estas imágenes con las autoridades o los medios. En cambio, las estudia cuidadosamente, buscando patrones, mensajes o simplemente una conexión con su hermano perdido. En su pared, tiene enmarcada la última frase del diario de Diana Chen, la que se ha convertido en un mantra para quienes siguen fascinados por el misterio del Serengeti. No todos los que se pierden desaparecen. Algunos simplemente encuentran otro mundo donde pertenecer.